Bienvenido, bienvenida. Si estás escuchando esto, hay algo en ti que ya sabe que necesita este momento. No vine a darte información, vine a acompañarte. Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La información se procesa en la cabeza. El acompañamiento llega al lugar donde realmente duele. Hoy quiero que escuches este episodio como escucharías una conversación con alguien que te conoce de verdad. Alguien que no va a pedirte que estés bien. Alguien que puede sentarse contigo en lo que es. Antes de comenzar, necesito contarte algo. En todos mis años acompañando procesos de transformación emocional, he visto algo que se repite con una precisión sorprendente. Las personas llegan buscando entender a alguien más. ¿Por qué? ¿Por qué esa persona se fue? ¿Por qué esa persona no cambia? ¿Por qué esa persona no los elige? Y al cabo de un tiempo, con o sin esa persona en su vida, siguen sintiéndose igual. Vacíos, insuficientes, perdidos. ¿Por qué? Porque el problema nunca estaba en la persona, estaba en la herida que esa persona activó. Y las heridas no resuelven cambiando de personas, se resuelven cambiando la relación que tienes contigo. Hoy vamos a reconocer 4 estaciones de ese camino. La primera, la herida invisible que nadie nombró. La segunda, la creencia que te hizo creer que no era suficiente. La tercera, el momento exacto en que te perdiste a ti. La cuarta, el día en que decidiste dejar de mendigar amor. Y al final, un espacio de silencio para integrar todo lo que hoy vamos a tocar. En este episodio, no pretendo darte paz rápida, pretendo darte claridad real, porque la paz que no atraviesa la herida solo es anestesia temporal, y tú mereces algo más que eso. Respira. Empecemos. Soy Carlos Salinas, y esto es Volver a Ti. Quiero que imagines 2 personas, exactamente la misma situación, la misma ruptura, el mismo mensaje de texto que llega un martes por la noche, las mismas palabras. Creo que necesitamos terminar. La primera persona llora, siente el golpe, pasa una semana difícil y después lentamente comienza a reconstruirse. La segunda persona también llora. También siente el golpe, pero no pasa una semana. Pasa meses, a veces años, revisando el teléfono, recortando conversaciones, buscando señales donde no las hay, esperando que algo o alguien llegue a apagar ese fuego interno. ¿Por qué la misma situación produce consecuencias tan diferentes? La respuesta cambia todo. Cuando sentimos un rechazo o una pérdida significativa, se activa en nuestro cerebro la estructura que se llama amígdala. La amígdala es nuestro centro de alarma. Su función esencial es protegernos del peligro. Y aquí está lo que muy poca gente entiende. La amígdala no disminuye entre una amenaza física y no distingue entre una amenaza física y una amenaza emocional. Para tu cerebro, un rechazo puede sentirse exactamente igual que estar frente a un peligro real. Por eso el corazón se acelera. Por eso la mente no puede parar. Por eso el cuerpo entra en alerta máxima y aunque estés sentado en el sofá cómodamente en tu casa y no haya ningún peligro visible, tu cerebro registró una pérdida y activó todos los protocolos de emergencia.
todas las luces rojas. Pero hay algo más profundo todavía. El dolor emocional no depende únicamente de lo que ocurre hoy, depende de lo que esa situación activa dentro de ti. Y las heridas, que ya estaban ahí, esperando, calladas, invisibles, cuando una persona con heridas de abandono pierde una relación, no está sintiendo solo esa pérdida, está sintiendo todas las veces que sintió que no era suficiente para que alguien se quede. Todas juntas, al mismo tiempo, y a veces multiplicadas. Por eso el dolor se siente desproporcionado. Por eso no puedes explicarlo racionalmente. Por eso su entorno le dice, ya, supéralo. Sin entender, sin comprender que eso que siente no tiene que ver con esa persona. Tiene que ver con una historia mucho más larga. Quiero contarte la historia y voy a poner las historias que te voy a contar nombres ficticios. Son personas reales. Pero empecemos con Valentina. Llegó a su primera sesión convencida de que su problema era Daniel, su pareja. Daniel era el hombre del que se había enamorado durante 3 años. Daniel era el que se fue sin explicación un lunes de marzo. Daniel era el que seguía apareciendo en sus sueños cada semana. Pero a los 20 minutos de conversación algo cambió. Le hice una pregunta, una sola. Valentina, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que sentiste que no era suficiente para que alguien se quedara? Hubo un silencio. Un silencio largo. El tipo de silencio que aparece cuando una persona toca algo real. Después dijo en voz muy baja, tenía 7 años y mi papá simplemente dejó de venir. En ese momento entendí algo y entendimos algo juntos. Daniel no era el origen del dolor. Daniel era el eco de una herida que tenía décadas de antigüedad. Lo que Valentina sentía cuando él se fue no era el amor de Daniel, el amor a Daniel que se perdía. Era la niña de 7 años volviendo a sentir que no había sido suficiente para que papá se quedara. Y esa niña nunca había tenido un espacio. Ese espacio donde alguien le dijera que no era su culpa. Esta historia se repite de formas diferentes en la vida de millones de personas. Quizás tu versión no es Daniel. Quizá tu versión no es el padre que se fue. Quizá fue la madre que estuvo físicamente, pero nunca emocionalmente. Quizá fue el grupo de amigos que te excluyó en la adolescencia. Quizá fue la pareja que te hizo sentir invisible. O quizá fue la familia que condicionó su amor a tu rendimiento. Las formas son distintas. La herida es la misma. La sensación de no soy lo suficientemente importante para que se queden conmigo. Y cuando esa herida no es atendida, no desaparece. Se profundiza y empieza a tomar decisiones por ti. Quiero que te hagas una pregunta. No tienes que responderla en voz alta. Solo déjala entrar dentro de ti. ¿Cuánto de tu dolor actual pertenece realmente al presente? ¿Y cuánto pertenece a una herida más antigua que el presente simplemente despertó? Mi amigo, mi amiga, quiero que te quedes con esa pregunta. La vamos a necesitar en los siguientes bloques de este podcast.
Debajo de casi todo el dolor emocional persistente hay una creencia. No es una idea. No es un pensamiento pasajero. Es una creencia, una convicción silenciosa, profunda, grabada en el sistema nervioso antes de que pudieras cuestionarla. Esa creencia dice: no soy suficiente. Y lo más perturbador es que rara vez somos conscientes de ella. Simplemente vivimos intentando compensarla. Porque la creencia de no ser suficiente no se manifiesta igual en todas las personas. Se disfraza, se adapta, toma formas diferentes según quien la carga. Hay personas que lo compensan con perfección. Si todo lo que hago es impecable, nadie podrá rechazarme. Trabajan sin descanso, se exigen sin límites, y aún así nunca sienten que es suficiente. Hay personas que lo compensan todo, dando todo. Si me necesitan, se quedarán. Si cuido de todos, seré indispensable. Ayudan hasta agotarse y se sienten vacías cuando nadie lo nota. Cuando nadie nota todo lo que hizo por ellos. Hay personas que lo compensan con logros, el siguiente título, el siguiente reconocimiento, el siguiente ascenso. Siempre persiguiendo una meta que al alcanzarla no llena el vacío que prometía llenar. Hay personas que lo compensan con profundidad emocional. Sienten que nadie los entiende de verdad. Buscan conexiones absolutas, totales. Y cuando no las encuentran, se convencen de que están destinados a la soledad. Hay personas que lo compensan con conocimiento. Conocimiento. Si sé más que todos, nadie podrá cuestionarme. Se vuelven expertos en todo. Y aún así, sienten que no sienten derecho de ocupar un espacio. Hay personas que lo compensan con seguridad en otros. Si estoy del lado correcto, si tengo el apoyo de alguien confiable, estaré bien. Pero cuando esa seguridad externa falla, el pánico interno es devastador. Hay personas que lo compensan con evasión. Si estoy siempre en movimiento, si siempre hay algo nuevo, algo emocionante, no tendré que sentarme a ver el vacío que tengo. Hasta que tu cuerpo se detiene. Y el vacío los espera. Pacientemente, donde siempre estuvo. Hay personas que lo compensan con control. Si domino mi entorno, si nadie puede sorprenderme, estaré protegido. Pero vivir en guarda constante, en alerta constante, es un agotamiento permanente. Y hay personas que lo compensan desapareciendo. Si no ocupo espacio, no podré ser rechazado. Si no pido nada, nadie podrá decirme que no. Si me adapto a todos, todos me van a querer. Y en ese proceso se pierden completamente a sí mismas. Acabo de señalarte 9 formas diferentes y una misma raíz: la creencia de no ser suficiente. Déjame contarte otra historia. La historia de Rodrigo. Llegó a sesión porque había sido despedido de su cuarto trabajo de 8 años. Era brillante. Todos le decían. Sus jefes lo admiraban al principio. Sus colegas lo reconocían. Y en algún punto siempre algo se rompía. Cuando empezamos a trabajar juntos, Rodrigo
Me describió una infancia donde el amor llegaba en forma de reconocimiento. Cuando sacaba buenas notas, mi padre me abrazaba. Cuando fallaba, había silencio. Sin darse cuenta, comprendió una ecuación que lo acompañó toda su vida. Valgo lo que produzco. Y entonces empezaba en cada trabajo con una energía extraordinaria, porque necesitaba demostrar, porque cada vez que demostraba sentía brevemente que era suficiente. Pero esa sensación nunca duraba, porque no venía de adentro, venía de la validación externa. Y cuando el reconocimiento baja, con Rodrigo, empezaba a sabotear él mismo su camino, inconscientemente, como si una parte de él prefiriera irse antes de ser descartado. Lo que Rodrigo necesitaba no era un mejor currículum, necesitaba reescribir la ecuación con la que midió su valor desde hace 7 años. Esa ecuación que aprendiste desde pequeño o pequeña sobre lo que significa ser valioso, sobre lo que tienes que hacer para merecer amor, sobre lo que pasa cuando fallas. Sigue operando hoy, no porque seas débil, sino porque fue grabada antes de que pudieras cuestionarla, antes de tener el lenguaje para nombrarla, antes de tener la perspectiva para verla. Pero ahora puedes. Y cuando puedes nombrar la ecuación, ya no tienes que observarla. Permítete considerar algo. ¿Y si tu valor existiera antes de tus logros? ¿Y si fuera anterior a tus títulos, a tus relaciones, a tu rendimiento? ¿Y si nunca hubieras necesitado demostrar nada para ser digno o digna de amor y pertenencia? Quédate un momento con eso. No lo analices. Solo déjalo estar. Existe una forma de abandono de la que casi nadie habla. No es cuando alguien se va de tu vida. Es cuando tú te vas de ti mismo. Y lo más difícil de este abandono es que no ocurre de un día para otro. No tiene un momento exacto. No tiene una fecha. Ocurre lentamente, casi imperceptiblemente, en pequeñas traiciones cotidianas que parecen insignificantes por separado, pero que sumadas construyen una distancia enorme entre quién eres y quién te permites ser. Dices sí cuando en el fondo querías decir no. Callas cuando necesitabas hablar. Te adaptas a situaciones que te restan porque el conflicto te da más miedo que sacrificio. Complaces una y otra vez, cuando lo que realmente necesitabas era elegirte. Y en cada una de esas pequeñas traiciones comienzas a desaparecer. Poco a poco, sin que nadie lo vea, sin que tú mismo lo veas, hasta que un día te miras al espejo y hay algo en los ojos que no reconoces. Una distancia, una extrañeza, la sensación de estar mirando a alguien que lleva tu mismo rostro, pero ya no sabe quién es. Muchas personas confunden agradar con amar. Creen que si son amables con todos, si evitan el conflicto, si nunca incomodan, serán amados. Y durante mucho tiempo parece funcionar, pero hay un precio. Cuando tu atención está permanentemente enfocada en lo que los demás sienten, en lo que los demás necesitan, en lo que los demás esperan de ti, tu propio mundo interior queda sin vigilancia. Tus emociones pierden espacio sin necesidad y sin necesidades aprenden a callarse. Tus deseos dejan de pedirte permiso y simplemente
dejan de aparecer. Y llega un momento donde ya no sabes qué quieres, porque no tengas deseos, sino porque llevas tanto tiempo ignorándolos que ya no los puedes escuchar. Esa es la pérdida de identidad, no un evento dramático, una erosión silenciosa. Déjame compartirte otra historia. Isabel llegó a sesión después de 15 años de matrimonio. No llegó porque su matrimonio estuviera mal. Llegó porque un día, mientras lavaba los platos un miércoles por la tarde, se preguntó: ¿qué me gusta a mí? Y no supo responder. No porque fuera una pregunta difícil, sino porque llevaba 15 años respondiendo primero lo que le gustaba a su esposo, a sus hijos, a su familia, a sus amigas. La pregunta sobre ella misma nunca había tenido turno. Cuando empezamos a trabajar, Isabel describió una infancia donde ser buena niña significaba no dar problemas, donde el amor llegaba cuando no pedía, donde el reconocimiento venía cuando se adaptaba, y aprendió la lección a la perfección. Aprendió a desaparecer para ser querida. 15 años después, era una experta en la necesidad, en las necesidades de todos los que amaba, y una completa desconocida para sí misma. No estaba feliz, pero tampoco estaba presente. Y en algún punto, esa ausencia de sí misma se había vuelto insoportable. La historia de Isabel no es una historia de crisis dramática. Es una historia de erosión silenciosa. Y si la escuchas con atención, quizá reconozcas algo en ella. Quizá no es tu matrimonio. Quizás no es tu trabajo. Quizás no es tu familia. Quizás es una amistad que ocupa demasiado espacio. Pero en algún lugar hay algo que llevas atendiendo tanto desde afuera que por dentro hay una pregunta sin respuesta. ¿Quién soy yo cuando estoy siendo lo que los demás necesitan? El camino de regreso a ti, con preguntas simples, tan simples que podemos ignorarlas durante años. Te propongo 4 preguntas. Sí, solamente 4. Puedes responderla ahora en silencio. O cuando gustes, pausas el episodio y las escribes. Primera pregunta: ¿qué siento en este momento? No lo que deberías sentir, no lo que es correcto sentir. ¿Qué sientes ahora mismo? Segunda pregunta: ¿qué necesito realmente? No lo que necesitas de los demás o los demás de ti. ¿Qué necesitas tú de ti mismo? Tercera pregunta: ¿qué deseo para mí? Sin filtros, sin límites de lo que es razonable. ¿Qué deseas tú para tu propia vida? Cuarta pregunta: ¿qué pienso realmente sobre esta situación, más allá de lo que los otros esperan que piense? Estas 4 preguntas son tu brújula. No para resolverlo todo hoy. Quiero que las medites, las pienses, reflexiones. Porque vas a empezar a recuperar el hábito más importante que puedes desarrollar. El hábito de preguntarte por ti, a ti mismo, para ti misma, para ti mismo. Existe un momento en que cambia la vida. No es cuando alguien regresa. No es cuando encuentras la pareja perfecta. No es cuando recibes el amor que esperabas del exterior. Es cuando dejas de mendigarlo. Porque mendigar amor no siempre parece mendigar. A veces parece esperar pacientemente a que el otro cambie. A veces parece justificar lo injustificable, porque prefieres esa explicación al vacío.
A veces parece conformarte con mensajes esporádicos, diciéndote que eso es mejor que nada. A veces parece tolerar palabras que duelen porque tienen miedo de que si protestas, se vaya. Y aceptamos esas migajas, porque en el fondo hay una voz que dice, esto es lo que me corresponde. Déjame decirte que esa voz te está mintiendo. Esa voz miente. Y quiero que lo sepas con claridad. Te comparto otra historia. La historia de Tomás. Llegó a sesión con una pregunta muy concreta. ¿Cómo hago para que ella me quiera de vuelta? Ella era una mujer que lo había dejado 2 veces. La segunda vez después de 6 meses de relación. Tomás quería estrategias para recuperarla, pero a medida que conversábamos, apareció algo diferente. Tomás describía una relación donde él siempre había dado más, donde él siempre había cedido más, donde él siempre había esperado más. Y cuando le pregunté por qué seguía queriendo recuperar algo donde había sentido que nunca fue suficiente, se quedó en silencio. Después dijo algo que no voy a olvidar fácilmente. Porque si ella me elige, significa que sí soy suficiente. Y ahí estaba todo. Tomás no perseguía a esa mujer. Perseguía una validación, una confirmación de que valía, un veredicto externo que callará la voz interna que le decía que no era suficiente. El problema no era ella. El problema era que Tomás había delegado la respuesta a la pregunta más importante de su vida en una persona que ni siquiera se la había pedido. El verdadero problema de mendigar amor no es la humillación que a veces conlleva, es que refuerza la creencia que lo genera. Cada vez que persigues a alguien que no te elige, le estás diciendo a tu sistema emocional que ellos tienen el poder de decidir tu valor. Y eso es una mentira que cuesta muy cara durante tu vida. Los límites no alejan el amor verdadero, alejan lo que no lo es. Y hay algo que pocas personas entienden sobre los límites. Un límite no es un muro que construyes para aislar. Es una declaración de lo que eres, de lo que necesitas, de lo que no estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Y la respuesta de los demás a ese límite te muestra algo valioso. Las personas que te quieren de verdad, que valoran quién eres más allá de lo que les das, aprenderán a respetar ese límite. Quizá con esfuerzo, quizá con conversaciones, pero al final lo tienen que respetar. Las personas que solo estaban porque no tenías límites reaccionarán con enojo, con culpa, con manipulaciones. Y esa reacción, aunque duela, también es información. Demuestra quién estaba ahí por ti y quién estaba ahí por lo que podía obtener de ti. El amor propio no es una frase para redes sociales. No es una fotografía. No es una afirmación que repites cada mañana. Es una práctica. Una decisión que se toma todos los días, en los momentos pequeños y en los grandes. Es como te hablas a tu mente cuando cometes un error. Lo que escuchas es una comprensión o una condena. Es como decides cuando estás cansado. ¿Te das descanso o te exiges más? Es como respondes cuando alguien cruza una línea. ¿Te defiendes o lo justificas para que no se vaya? Es como qué cosas permites que continúen en tu vida y qué cosas decides que ya no tienen espacio. El amor propio no es perfecto,
tampoco es constante. Hay días donde lo practicas con maestría, hay días donde lo olvidas completamente. Pero el punto no es la perfección, el punto es la dirección. Que la tendencia de tus decisiones vaya cada vez más hacia ti, hacia lo que necesitas, hacia lo que te hace bien, hacia lo que te permite ser quien realmente eres. Porque el día que reconoces tu valor propio, algo cambia profundamente. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas perseguir a quien no te elige. Ya no necesitas demostrar constantemente que eres suficiente. Empiezas a elegir. Eliges tu paz. Eliges tu autenticidad. Eliges tu bienestar. Y esa elección lo transforma todo. Meditamos. Para integrar todo lo que hemos recorrido hoy, te invito a hacer algo simple. Si puedes cerrar los ojos, si no puedes, simplemente baja la vista. Respira. No una respiración de ejercicio, una respiración de permiso. Inhala lentamente. Y al exhalar, deja que algo baje. La tensión de tener que estar bien. La presión de saberlo todo. La exigencia de ser suficiente. Respira una vez más. Y ahora, sin buscarlo demasiado, deja que aparezca una imagen. Una versión más joven de ti. No tienes que saber exactamente qué edad. No tienes que forzar nada. Solo deja que aparezca quien aparezca. Observa esa versión de ti. Observa qué es lo que lleva en los ojos. Si hay algo que esperaba que alguien dijera y nunca llegó a tiempo, acércate y di, en silencio o en voz alta, lo que necesites decir. Puede ser, no es tu culpa. Puede ser, hiciste lo que podías con lo que tenías. Puede ser simplemente, te veo. No te voy a abandonar. Me quedo contigo. Tómate el tiempo que necesites. Y cuando estés listo o lista, vuelve lentamente. Respira. Y abre los ojos lentamente. Sube tu mirada. Lo que acaba de ocurrir, aunque haya sido pequeño, fue real. Mi amigo, mi amiga, llegaste a este episodio con una historia. Quizá esa historia tenía un nombre, una persona, una ruptura, una pérdida, un trabajo que no salió, un sueño que no llegó a tiempo. Y lo que descubriste hoy es que detrás de esa historia había algo mucho más antiguo, una herida que no fue tuya al principio, que alguien plantó antes de que pudieras cuestionarla y que llevas cargando desde entonces. Y llevas cargando desde entonces sin saber que tenías el derecho de soltarla. Hoy recorrimos 4 estaciones de ese camino. La herida invisible que nadie nombró, la creencia de que no era suficiente, el día en que comenzaste a perderte y el momento en que puedes elegir dejar de mendigar lo que ya eres. No son 4 temas separados, son 4 capas de una misma verdad. Que gran parte de tu sufrimiento no nació porque alguien te falló. Nació porque en ese momento no tenías las herramientas para saber que tú no eras el problema. Y ahora, sí las tienes. Antes de cerrar, quiero pedirte algo. No que cambies todo mañana mismo. No que resuelvas lo que llevas años sin resolver. Te pido solo una cosa. Esta semana, una vez al día,
hazte las 4 preguntas que recorrimos en este capítulo. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué pienso realmente? No necesitas tener las respuestas perfectas. Solo necesitas el hábito de preguntarte, porque el camino de regreso a ti no empieza con una gran decisión. Empieza con una pregunta pequeña que te haces con honestidad. Soy Carlos Salinas y quiero dejarte con esto. La libertad emocional no llega cuando alguien decide quedarse en tu vida. Llega cuando tú decides dejar de abandonarte a ti mismo. A ti misma. Gracias por caminar conmigo hoy. Hasta nuestro próximo encuentro. Y recuerda siempre, el camino más importante que recorrerás en tu vida siempre será el camino de regreso a ti, el camino de volver a ti. Hasta la próxima.